Suma Teológica, parte segundo 2ae, cuestión 129. La magnanimidad. Ahora hemos de estudiar cada una de las partes de la fortaleza. Q 128 int.r, pero agrupando todas las demás bajo las 4 principales enumeradas por Tulio, excepto la confianza, en cuyo lugar pondremos la magnanimidad, de la cual habla también Aristóteles. Por tanto, vamos a tratar en primer lugar de la magnanimidad, en segundo, de la magnificencia, Q 134, en tercero, de la paciencia, Q 136, en cuarto, de la perseverancia, Q 137. En torno a la magnanimidad hay que considerar primero la virtud en sí misma, después los vicios opuestos, Q 130. Con respecto a la magnanimidad se plantean 8 problemas. La magnanimidad tiene por objeto los honores. La magnanimidad tiene por objeto únicamente los grandes honores. ¿Es una virtud? ¿Es virtud especial? ¿Es parte de la fortaleza? ¿Cómo se relaciona con la confianza? ¿Cómo se relaciona con la seguridad? ¿Cómo se relaciona con los bienes de fortuna? Artículo 1. ¿La magnanimidad tiene por objeto los honores? Lat. Objeciones por las que parece que la magnanimidad no tiene por objeto los honores. 1. La magnanimidad reside en el apetito irascible. Esto aparece claro si nos fijamos en lo que indica su nombre, grandeza de ánimo. Pero el ánimo se coloca en el apetito irascible, como consta en el tercero de ánima, donde el filósofo dice que en el apetito sensitivo residen el deseo y el ánimo, esto es, el concupiscible y el irascible. Pero el honor es un bien concupiscible, por ser premio a la virtud. Por tanto, parece que la magnanimidad no tiene por objeto los honores. Tú, siendo la magnanimidad una virtud moral, es necesario que verse sobre las pasiones o las operaciones. Ahora bien, no tiene por objeto a las operaciones, porque entonces sería parte de la justicia. Entonces se ocupará de las pasiones, pero el honor no es una pasión. Luego la magnanimidad no tiene por objeto los honores. 3. A la magnanimidad corresponde tender hacia algo, más que huir de ello, ya que se denomina magnánimo al que tiende a cosas grandes. Pero los virtuosos no son alabados por desear honores, sino más bien por huir de ellos. Por tanto, la magnanimidad no tiene por objeto los honores. Contra esto está lo que dice el filósofo en Ars Ethic. El magnánimo tiene por objeto los honores y los deshonores. Respondo. Como su nombre indica, la magnanimidad implica una tendencia del ánimo hacia cosas grandes. Ahora bien, la relación de la virtud se considera bajo 2 aspectos. 1. Con la materia de su acto. Otro, con el propio acto, que consiste en el uso debido de tal materia, y como el hábito de la virtud se determina principalmente por su acto, de ahí que se llame sobre todo magnánimo, al que tiene el ánimo orientado hacia un acto grande, y un acto puede ser grande de 2 modos, relativa y absolutamente. Puede decirse relativamente grande incluso el acto que consiste en el uso de una cosa pequeña o mediana. Por ejemplo, si se hace de ella un óptimo uso, pero absolutamente es grande el acto que consiste en el óptimo uso de una cosa óptima, pero las cosas que usa el hombre son las exteriores, entre las cuales lo máximo hablando en absoluto es el honor, ya porque es lo más próximo a la virtud, en cuanto testificación de la virtud de alguien, según dijimos, que 1, ya también porque se tributa a Dios y a los mejores. Ya, finalmente, porque los hombres posponen todo lo demás con tal de conseguir el honor y evitar el vituperio, y así se llama a uno magnánimo por los actos de suyo, y absolutamente difíciles, como se llama a uno fuerte por los actos absolutamente difíciles. Por tanto, se sigue que la magnanimidad tiene por objeto los honores. A las objeciones, 1. El bien o el mal, considerados absolutamente, pertenecen al apetito concupiscible, pero si se añade la razón de arduo, entonces pertenecen al irascible. Y en este sentido, la magnanimidad considera el honor, en cuanto tiene razón de grande o arduo. Tú, el honor, aunque no sea pasión ni operación, sin embargo, es objeto de la pasión de la esperanza, que tiende al bien arduo,
Y por eso la magnanimidad se refiere de modo inmediato a la pasión de la esperanza y de modo mediato al honor, como también dijimos anteriormente al hablar de la fortaleza. Kitos 123, 3 hay 4, que versa sobre los peligros de muerte en cuanto son objeto del temor y de la audacia. 3. Son dignos de elogio los que desprecian los honores, sin hacer nada inconveniente por conseguirlos, y no los aprecian en exceso. En cambio, el despreciar los honores sin preocuparse de hacer lo que es digno de honor, sería vituperable. Y de este modo versa la magnanimidad sobre el honor, en cuanto procura hacer cosas dignas de honor, pero sin que por ello tenga en gran estima el honor humano. Artículo 2. ¿Es esencial a la magnanimidad tener por objeto los grandes honores? Lat. Objeciones por las que parece que no es esencial a la magnanimidad tener por objeto los grandes honores. 1. La materia propia de la magnanimidad es el honor, como acabamos de ver a 1. Pero es accidental al honor que sea grande o pequeño, por tanto, no es de la esencia de la magnanimidad tener por objeto los grandes honores. 2. La magnanimidad tiene por objeto los honores, como la mansedumbre se ocupa de la ira, pero no es esencial a la mansedumbre que la ira sea grande o pequeña, luego tampoco a la magnanimidad el tener por objeto los grandes honores. 3. Entre el honor pequeño y el grande hay menos distancia que entre el honor y la deshonra. Pero el magnánimo se conduce bien en la deshonra, por tanto, lo mismo hará con respecto a los honores pequeños. Por eso, la magnanimidad no trata únicamente de los grandes honores. Contra esto, está lo que dice el filósofo en Second Ethic. La magnanimidad tiene por objeto los grandes honores. Respondo, según el filósofo en Metaphysics, y la virtud es una perfección, y se entiende que es la perfección de una potencia, a cuyo efecto último pertenece, como consta en I de Caelo. Ahora bien, la perfección de una potencia no se mira en cualquier operación, sino en la que entraña alguna magnitud o dificultad, ya que toda potencia, por imperfecta que sea, puede realizar una operación pequeña y débil, y por eso pertenece a la razón de virtud el versar sobre lo difícil y lo bueno, según leemos en Second Ethic, pero lo difícil y lo grande, que vienen a significar lo mismo, puede considerarse en el acto de virtud de dos modos. 1. Por parte de la razón, en cuanto es difícil hallar el medio racional y aplicarlo a una materia. Esta dificultad se encuentra solo en el acto de las virtudes intelectuales y en el de la justicia. Otra dificultad es por parte de la materia, que de suyo puede oponerse al modo racional al que debe someterse, y esta dificultad se ve sobre todo en otras virtudes morales, que tratan de las pasiones, ya que las pasiones luchan contra la razón, conforme dice Dionisio en Curarto de Div. Nom. Con relación a estas, hay que tener en cuenta que algunas pasiones oponen gran resistencia a la razón, principalmente por parte de la misma pasión. Otras, en cambio, principalmente por parte de las materias que son objeto de las pasiones. Pero las pasiones no ofrecen gran resistencia a la razón si no son vehementes, ya que el apetito sensitivo, en el que residen, está por naturaleza sometido a la razón y por eso no se asignan virtudes referentes a tales pasiones, a no ser en lo que hay de grande en ellas. Así, la fortaleza se ocupa de los máximos temores y audacias. La templanza, de la concupiscencia de los placeres más vehementes, y lo mismo la mansedumbre de la ira más exacerbada. Otras pasiones ofrecen gran resistencia a la razón por parte de las cosas exteriores que son objeto de las pasiones, como son el amor o deseo de dinero o de honor. Y a éstas debe asignarse una virtud que se ocupe no sólo de lo que hay de máximo en ellas, sino también de lo menor o mediano, puesto que las cosas exteriores, aunque sean pequeñas, son muy apetecibles como necesarias para la vida del hombre. Por eso hay dos virtudes referentes al dinero. Una, sobre las riquezas pequeñas y moderadas, que es la liberalidad. Otra, sobre las grandes riquezas, que es la magnificencia. De modo semejante, también hay dos virtudes relativas a los honores. Una, sobre los honores medianos, que no tiene nombre, pero se denomina por sus extremos, que son la filotomía, esto es, amor al honor, y la afilotomía,
que significa sin amor al honor, ya que unas veces se alaba al que ama el honor, y otras al que no se preocupa de él, siempre que ambas cosas se hagan con moderación. De los grandes honores trata la magnanimidad, por eso hay que decir que la materia propia de la magnanimidad es el gran honor, y el magnánimo tiende a las cosas dignas de gran honor. A las objeciones 1. Lo grande y lo pequeño son accidentales al honor en sí mismo considerado, pero suponen una gran diferencia si se refieren a la razón, cuya moderación debe guardar en el uso del honor, la cual se guarda con mucha más dificultad en los grandes que en los pequeños honores. Tú, en la ira y en otras materias, solo ofrecen dificultad los casos extremos, sobre los cuales únicamente puede darse la virtud. Otra cosa es respecto de las riquezas y honores, que son externos al alma. 3. El que hace buen uso de lo grande, con más razón puede hacerlo de lo pequeño. El magnánimo, por tanto, atiende a los grandes honores como merecedor de ellos, y también a los que son menores de lo que merece, porque la virtud, a la que se debe el honor por parte de Dios, no puede ser suficientemente honrada por el hombre, y por eso no se enaltece por los grandes honores, pues no los cree superiores a ella, sino más bien los desprecia, y mucho más a los medianos y pequeños. Por idéntica razón, no se desalienta ante los deshonores, sino que los desprecia, en cuanto juzga que le sobrevienen sin merecerlos. Artículo 3. ¿La magnanimidad es virtud? Lat. Objeciones por las que parece que la magnanimidad no es virtud. 1. Toda virtud moral está en el justo medio, pero la magnanimidad no reside en el medio, sino en lo máximo, porque, como leemos en Eve Ethic, y se dignifica en obras máximas, por tanto la magnanimidad no es virtud. Tú, el que posee una virtud posee todas, como se ha dicho. 1.2q. 65. Pero puede uno tener una virtud y no poseer la magnanimidad, pues dice el filósofo en Querp Ethic, el que es digno de cosas pequeñas, y con ellas se dignifica, posee la templanza, pero no la magnanimidad. Por tanto, la magnanimidad no es virtud. 3. La virtud es una buena cualidad del alma, según dijimos antes. 1.2q. 55a. Poro. Pero la magnanimidad presenta ciertas disposiciones corporales, porque, como dice el filósofo en Carb Ethic, el paso del magnánimo parece lento, su voz grave y su hablar reposado. Luego la magnanimidad no es virtud. Par. Ninguna virtud se opone a otra, pero la magnanimidad se opone a la humildad, pues el magnánimo se cree merecedor de grandes cosas y desprecia a los demás, según aparece en Eve Ethic. Por tanto, la magnanimidad no es virtud. Pi. Las propiedades de cualquier virtud son dignas de alabanza, pero la magnanimidad tiene algunas propiedades censurables. Primera, no se acuerda de los bienhechores. Segunda, el magnánimo es ocioso y lento. Tercera, usa la ironía cuando se dirige a la gente. Cuarta, no puede convivir con los demás. Quinta, posee cosas más inútiles que útiles. Por tanto, la magnanimidad no es virtud. Contra esto está lo que leemos en 2 Mac 14:18 como motivo de alabanza. Nicanor, que sabía el valor de los judíos y la grandeza de ánimo que tenían en las luchas por la patria, etc. Pero solo son laudables las obras de las virtudes. Por tanto, la magnanimidad, a la que corresponde tener grandeza de ánimo, es virtud. Respondo. Es esencial a la virtud humana conservar en las cosas humanas el bien de la razón, que es el bien propio del hombre. Y entre todas las cosas humanas exteriores, ocupan el primer puesto los honores, como hemos visto. 1. De ahí que la magnanimidad, que pone a los grandes honores un modo racional, es virtud. A las objeciones 1. Conforme a las palabras del filósofo en Arf Ethic, el magnánimo está en el extremo en cuanto a grandeza, pues tiende a lo más grande, pero en cuanto que lo hace del modo debido, está en el medio, porque tiende a lo más grande según la razón, porque se dignifica según su dignidad, como se nos dice en el mismo lugar, no pretendiendo mayores grandezas de las que merece. Tú, la conexión entre las virtudes no debe entenderse según los actos, como si cada una hubiera de poseer los actos de todas ellas. De ahí que el acto de la magnanimidad no compete a todo virtuoso, sino solo a los grandes.
Pero según los principios de las virtudes, que son la prudencia y la gracia, todas las virtudes son conexas, en cuanto que sus hábitos se dan simultáneamente en el alma, bien en acto, bien en disposición próxima, y así, aunque a uno no le corresponda el acto de la magnanimidad, puede tener su hábito, mediante el cual está en disposición de ejercer tal acto si las circunstancias lo exigieran. Los movimientos corporales se diversifican según las distintas aprehensiones y afecciones del alma. Según esto, sucede que a la magnanimidad acompañan determinados movimientos corporales. Así, la velocidad en el movimiento proviene de que el hombre tiende a muchas cosas que se apresura a realizar. En cambio, el magnánimo solo intenta las cosas grandes, que son pocas y exigen mucha atención, y por eso tiene un movimiento lento. Igualmente la agudeza de la voz y la rapidez del lenguaje son propias de los que quieren discutir de todo, lo cual no pertenece a los magnánimos, que no se entremeten a no ser en los grandes asuntos, y así como dichas disposiciones en los movimientos corporales convienen a los magnánimos según el modo de sus afecciones, así también en los que están dispuestos por naturaleza para la magnanimidad, se dan tales condiciones de un modo natural. En el hombre se halla algo grande, que es un don de Dios, y un defecto, que procede de la debilidad de la naturaleza. Así, pues, la magnanimidad hace que el hombre se dignifique en cosas grandes, conforme a los dones recibidos de Dios. Así, si posee una gran valentía de ánimo, la magnanimidad hace que tienda a las obras perfectas de virtud, y lo mismo debemos decir del uso de cualquier otro bien, como la ciencia o los bienes de fortuna exterior. La humildad, en cambio, hace que el hombre se minusvalore al examinar sus defectos. De modo semejante también la magnanimidad desprecia a los demás en cuanto están privados de los dones de Dios, ya que no los aprecia tanto que haga por ellos algo inconveniente. Por su parte, la humildad honra a los demás y los cree superiores en cuanto ve en ellos algo de los dones de Dios. Por eso leemos en el Salmo 14:4, hablando del varón justo: el que menosprecia con sus ojos al reprobo, lo cual se refiere al desprecio del magnánimo, pero honra a los que temen al Señor, alude a la honra del humilde. Así queda claro que la magnanimidad y la humildad no son contrarias, por más que parecen tender a cosas opuestas, porque proceden según diversos aspectos. Esas propiedades, en cuanto pertenecientes al magnánimo, no son censurables, sino dignas de la mayor alabanza. En efecto, la primera, que el magnánimo se olvida de quienes recibe beneficios, se ha de entender que no le agrada recibir beneficios sin ofrecer una mayor recompensa, y esto pertenece a la perfección de la gratitud, en cuyo acto quiere sobresalir, lo mismo que en los actos de las demás virtudes. También de modo semejante se dice que es ocioso y lento, no porque se aparte de hacer lo que conviene, sino porque no se inmiscuye en todas las obras que le convienen, únicamente en las grandes, que son las que le atañen. También se dice que emplea la ironía, pero no en cuanto opuesta a la verdad, de suerte que diga defectos que no tiene, o negando cualidades que le adornan, sino porque no exhibe toda su grandeza, sobre todo a la muchedumbre de gente inferior a él, ya que, como dice el filósofo en el mismo lugar, pertenece al magnánimo ser grande con los que poseen dignidad y bienes de fortuna, pero moderado con los mediocres. En cuarto lugar, se dice que no puede convivir con los demás, es decir, con familiaridad, excepto con los amigos, pero es porque evita totalmente la adulación y la hipocresía que denotan pequeñez de ánimo. No obstante, convive con todos, grandes y pequeños, cuando conviene, como acabamos de decir. Ovejo 1. En quinto lugar, se dice que prefiere las cosas no provechosas, pero no cualesquiera, sino las buenas, es decir, las honestas, pues siempre antepone en todo lo honesto a lo útil, como algo más excelente, ya que lo útil se busca para remediar algún defecto, al cual se opone la magnanimidad. Artículo 4. ¿La magnanimidad es virtud especial? Lat. Objeciones por las que parece que la magnanimidad no es virtud especial. 1. Ninguna virtud especial actúa en todas las virtudes, pero, según el filósofo en Carbo Ethic,
y pertenece al magnánimo ser grande en cada una de las virtudes. Por tanto, la magnanimidad no es virtud especial. A ninguna virtud especial se le atribuyen actos de virtudes distintas, pero a la magnanimidad se le atribuyen actos de distintas virtudes, pues se dice en Eve Ethic que es propio del magnánimo no huir del que le amonesta, lo cual es acto de la prudencia, ni hacer obras injustas, que es acto de la justicia, y estar pronto a hacer el bien, que es acto de la caridad, y administrar con prontitud, que es acto de la liberalidad, y ser verídico, que es acto de la verdad, y no estar siempre quejándose, que es acto de la paciencia. Por tanto, la magnanimidad no es virtud especial. Cualquier virtud es un adorno espiritual del alma, según palabras de Is 61:10. Me vistió el Señor con vestiduras de salud, y añade después, como una esposa que se engalana con sus joyas. Pero la magnanimidad es el ornato de todas las virtudes, como leemos en Eve Ethic. Por tanto, la magnanimidad es virtud general. Contra esto está el que el filósofo, en Según Ethic, y la diferencia de las demás virtudes. Respondo, como hemos dicho, a 2. Es propio de una virtud especial imponer el modo racional a una determinada materia. Ahora bien, la magnanimidad impone el modo racional a una determinada materia, que son los honores, según hemos visto, a 2. Pero el honor considerado en sí mismo es un bien especial, y según esto, la magnanimidad, considerada en sí misma, es una virtud especial, pero siendo el honor el premio de toda virtud, como consta por lo dicho anteriormente, Q. 1-2, se sigue que, por parte de su materia, se relaciona con todas las virtudes. A las objeciones 1. La magnanimidad no versa sobre cualquier honor, sino sobre el honor grande, y así como el honor es premio de la virtud, así también el gran honor se debe a una gran obra de virtud. De ahí que el magnánimo intenta realizar obras grandes en toda virtud, porque tiende a lo que es digno de un honor grande. Como el magnánimo tiende a lo grande, es lógico que se incline en especial a las cosas que implican alguna excelencia y rehúya las que entrañan algún defecto. Ahora bien, implica alguna excelencia el hacer el bien, repartir lo propio y devolver más. Por eso se muestra pronto para tales obras, en cuanto tienen alguna razón de excelencia, no en cuanto actos de otras virtudes. En cambio, implica defecto el apreciar excesivamente ciertos bienes o males exteriores, hasta el punto de apartarnos por ellos de la justicia o de cualquier otra virtud. Del mismo modo, entraña defecto toda ocultación de la verdad, porque parece provenir del temor. El que uno esté siempre quejándose también es defectuoso, porque parece que el ánimo sucumbe a los males exteriores. Y por eso el magnánimo evita estas cosas y otras semejantes por un motivo especial, a saber, porque son contrarias a la excelencia o grandeza. Toda virtud tiene un decoro u ornato específico y propio de cada una, pero se añade otro ornato que nace de la misma grandeza de la obra virtuosa mediante la magnanimidad, que, según leemos en Ars Ethic, hace mayores a todas las virtudes. Artículo 5. ¿La magnanimidad es parte de la fortaleza? Lat. Objeciones por las que parece que la magnanimidad no es parte de la fortaleza. 1. Una misma cosa no es parte de sí misma, pero la magnanimidad parece identificarse con la fortaleza, porque dice Séneca en el libro De Quatuor Virtut: si está en tu alma la magnanimidad, también llamada fortaleza, vivirás con gran confianza. Y Tulio escribe en Ide Office: queremos que los varones fuertes sean también magnánimos, amigos de la verdad, y de ninguna manera mentirosos. Por tanto, la magnanimidad no es parte de la fortaleza. Dice el filósofo, en Eve Ethic, que el magnánimo no es filoquíndinos, es decir, amante del peligro, pero es propio del fuerte el exponerse a los peligros. Por tanto, la magnanimidad no coincide con la fortaleza, ni puede ser parte de ella. La magnanimidad considera lo grande en los bienes que debemos esperar, mientras que la fortaleza lo grande en los males que debemos temer o afrontar, pero el bien es más principal que el mal. Por tanto, la magnanimidad es una virtud más principal que la fortaleza. Luego no es parte de ella. Contra esto,
está el que Macrobio y Andrónico citan la magnanimidad como parte de la fortaleza. Respondo, como hemos visto, 1.2q, 61.3.4, virtud principal es aquella a la que corresponde imponer un modo general de virtud en una materia general, pero entre otros modos generales de virtud figura la firmeza de ánimo. Porque mantenerse con firmeza es obligado en toda virtud, según leemos en 2 Étic, pero esto se alaba sobre todo en las virtudes que tienden a algo arduo, en las cuales es muy difícil conservar la firmeza, y por eso cuanto más difícil es mantenerse firme en un bien arduo, tanto más principal es la virtud que presta firmeza al ánimo. Ahora bien, es más difícil mantenerse firmemente en los peligros de muerte, en los cuales la fortaleza afianza el ánimo, que en la esperanza o consecución de los mayores bienes, para lo cual robustece el ánimo la magnanimidad, pues así como lo que más ama el hombre es su vida, así lo que más evita son los peligros de muerte. Resulta, pues, manifiesto que la magnanimidad coincide con la fortaleza en cuanto robustece el ánimo respecto a un bien arduo, pero es inferior a ella en cuanto confirma el ánimo en lo que es más fácil mantener la firmeza. Por eso se cita entre las partes de la fortaleza, porque se adjunta a ella como secundaria a la principal. A las objeciones, 1. Según el filósofo, en Beethic, y carecer de Mao se considera como un bien, por tanto, no dejarse vencer por un mal grave, por ejemplo, los peligros de muerte, se considera en cierto modo como alcanzar un gran bien. Lo primero es propio de la fortaleza, lo segundo, de la magnanimidad, y en este sentido la fortaleza y la magnanimidad pueden considerarse una misma cosa. Sin embargo, puesto que en ambas se da una razón distinta de dificultad, por eso, hablando con propiedad, la magnanimidad es considerada por Aristóteles como virtud distinta de la fortaleza. El amante del peligro es el que se expone a ellos indiscriminadamente. Esto parece ser propio de quien juzga indiferentemente lo mucho y lo grande, lo cual va contra la idea de magnanimidad, ya que nadie se expone, aparentemente, al peligro por algo que no lo considere grande, pero por las cosas que son grandes de verdad. El magnánimo se expone con prontitud al peligro, porque realiza algo grande en el acto de fortaleza, lo mismo que en los actos de las demás virtudes. Por eso dice el filósofo, en el mismo lugar, que el magnánimo no es microquíndinos, es decir, que no se expone por cosas pequeñas, sino megaloquíndinos, esto es, que se expone por grandes cosas. Y Séneca afirma en el libro de Quatuor Virtut, serás magnánimo si no buscas el peligro como el temerario, ni lo temes como el tímido, ya que nada hace tímido al ánimo a no ser la conciencia de una vida reprensible. Debemos evitar el mal en cuanto tal, y es accidental que tengamos que hacerle frente, porque es necesario sufrir males para conservar bienes, pero el bien es en sí mismo apetecible, y accidental el huir de él, por ejemplo, cuando el que lo desea piensa que sobrepasa sus facultades. Ahora bien, lo esencial es más noble que lo accidental, por eso se opone más a la firmeza de ánimo lo difícil en los males que en los bienes. De ahí que la fortaleza es virtud más principal que la magnanimidad, pues aunque en absoluto el bien sea más principal que el mal, sin embargo, bajo este aspecto, el mal lo es más. Artículo 6. ¿La confianza es parte de la magnanimidad? Lat. Objeciones por las que parece que la confianza no es parte de la magnanimidad. 1. Puede uno tener confianza no solo en sí mismo, sino también en otro, según las palabras de 2 Cor 3:4-5. Tal es la confianza que por Cristo tenemos en Dios. No que de nosotros seamos capaces de pensar algo como de nosotros mismos, pero esto parece ir en contra de la magnanimidad. Por tanto, la confianza no es parte de la magnanimidad. La confianza parece ser contraria al temor, según Is 12:2. En él confío y no temo, pero carecer de temor pertenece más bien a la fortaleza. Por lo mismo, también la confianza pertenece más a la fortaleza que a la magnanimidad. El premio solo se da a la virtud, pero la confianza es digna de premio, pues leemos en Heb 3:6. Nosotros somos la casa de Cristo, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Por tanto, la confianza es virtud distinta de la magnanimidad.
Esto también parece confirmarse por el hecho de que Macrobio la separaba de la magnanimidad. Contra esto está el que Tulio, en su retórica, cita, al parecer, la confianza en lugar de la magnanimidad, como hemos visto, que 128. Respondo, la palabra confianza, al parecer, tiene la misma raíz que fe, y es propio de la fe creer algo y en alguien. La confianza es parte de la esperanza, conforme al texto de Job 11:18. Tendrás confianza en la esperanza propuesta. Por eso la palabra confianza parece significar principalmente el que uno conciba esperanza, porque da crédito a las palabras de otro que le promete ayuda. Pero como a la fe se la llama también opinión vehemente, y a veces sucede que tenemos opinión vehemente, no solo porque alguien nos lo dice, sino también por lo que vemos en él, se sigue que puede llamarse también confianza, aquella por la cual se concibe esperanza por la consideración de algo, unas veces en sí mismo, por ejemplo cuando uno, al sentirse sano, confía vivir largo tiempo, a veces en otro, como cuando uno, al reconocer que tiene un amigo poderoso, tiene la confianza de que le va a ayudar. En efecto, dijimos antes, a 1:2, que la magnanimidad se refiere propiamente a la esperanza de algo arduo. Por tanto, como la confianza implica cierta firmeza en la esperanza que proviene de una consideración que produce una opinión vehemente acerca del bien que se ha de alcanzar, se sigue que la confianza es parte de la magnanimidad. A las objeciones, 1. Según el filósofo, en Eve Ethic, es propio del magnánimo no necesitar de nadie, porque esto es propio del indigente, pero esto debe entenderse según el modo humano, y por eso añade, o casi de nadie, porque está por encima de las fuerzas humanas, no necesitar de nadie, pues todo hombre necesita, en primer lugar, del auxilio divino, y después también del auxilio humano, porque el hombre es por naturaleza un animal social, que no se basta él solo para vivir. Así, pues, en cuanto necesita de los otros, es propio del magnánimo tener confianza en ellos, ya que indica una cierta excelencia el tener a su disposición a los que puedan ayudarle. Pero en cuanto él mismo es poderoso, en tanto la confianza en sí mismo es parte de la magnanimidad. Tú, como hemos visto al tratar de las pasiones, 1:2q, 23a, 2q, 40:4, la esperanza se opone directamente a la desesperación, que tiene el mismo objeto, es decir, el bien, pero según la contrariedad de objetos se opone al temor, cuyo objeto es el mal. Ahora bien, la confianza implica cierta firmeza en la esperanza, por lo que se opone al temor, lo mismo que la esperanza. Pero puesto que la fortaleza propiamente robustece al hombre contra los males, y la magnanimidad en la búsqueda de los bienes, de ahí que la confianza pertenece con más propiedad a la magnanimidad que a la fortaleza. No obstante, como la esperanza es causa de la audacia, que es parte de la fortaleza, se sigue que la confianza pertenece, como consecuencia, a la fortaleza. 3. Acabamos de decir que la confianza implica cierto modo de esperanza, pues la confianza es la esperanza robustecida por una opinión firme. Ahora bien, la moderación aplicada a una afección puede dar lugar a un acto recomendable y, por tanto, meritorio. Pero esto no determina la especie de virtud, sino la materia. Por eso, hablando con propiedad, la confianza no puede designar una virtud, pero sí la condición de la virtud. Es por lo que se enumera entre las partes de la fortaleza, no como virtud adjunta, a no ser que la identifiquemos como Tulio con la magnanimidad, sino como parte integral, como también se ha dicho, Comí 128. Artículo 7. ¿La seguridad es parte de la magnanimidad? Lat. Objeciones por las que parece que la seguridad no es parte de la magnanimidad. 1. Según lo dicho anteriormente, Q. 128a. 1:2. La seguridad implica un descanso de la perturbación causada por el temor, pero esto es función propia de la fortaleza. Por tanto, parece que la seguridad se identifica con la fortaleza. Pero la fortaleza no es parte de la magnanimidad, sino más bien al contrario. Luego la seguridad tampoco es parte de la magnanimidad. Tú, San Isidoro dice en el libro Etimol, y que se llama seguro al que está sin preocupaciones. Esto parece ir en contra de la virtud, que debe preocuparse de las cosas honestas,
según el consejo del apóstol en 2 Tim 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios probado. Por tanto, la seguridad no es parte de la magnanimidad, que realiza lo grande en todas las virtudes. 3. No es lo mismo la virtud que su recompensa, pero en Job 11:14, 18 se cita la seguridad como recompensa de la virtud. Si alejaras de tus manos la maldad, sintiéndote protegido te acostarías seguro. Por tanto, la seguridad no es parte de la magnanimidad, ni de ninguna otra virtud. Contra esto, está lo que dice Tulio en De Offic, que es propio del magnánimo no sucumbir ante la perturbación del ánimo, ni ante los hombres, ni ante la fortuna, pero en esto consiste la seguridad del hombre. Por tanto, la seguridad es parte de la magnanimidad. Respondo. Como enseña el filósofo en el libro segundo de su Retórica, el temor hace a los hombres reflexivos, en cuanto que ponen cuidado para evadirse de lo que temen. En cambio, la seguridad implica el alejamiento de esta inquietud producida por el temor. Por eso la seguridad lleva consigo un perfecto descanso del ánimo respecto del temor. Como la confianza implica un fortalecimiento de la esperanza, y así como la esperanza se refiere directamente a la magnanimidad, así el temor a la fortaleza, y por tanto, como la confianza pertenece inmediatamente a la magnanimidad, del mismo modo la seguridad a la fortaleza. No obstante, hay que tener presente que, así como la esperanza es causa de la audacia, el temor lo es de la desesperación, según hemos visto, 1-2Q 45a. 2. Al tratar de las pasiones. De ahí que como la confianza pertenece a la fortaleza como una consecuencia, en cuanto se sirve de la audacia, a 6. Así también la seguridad es parte de la magnanimidad en cuanto aleja la desesperación. A las objeciones, 1. La fortaleza no se alaba principalmente porque no tema, lo cual es propio de la seguridad, sino porque implica un fortalecimiento en las pasiones. Por tanto, la seguridad no es lo mismo que la fortaleza, sino una condición de ella. No es laudable cualquier forma de seguridad, sino sólo la que depone la inquietud cuando debe y en lo que no conviene temer. En este sentido, es una condición de la fortaleza y de la magnanimidad. 3. En las virtudes se da una cierta semejanza y participación de la bienaventuranza futura, como antes se dijo, 1-2 69a3. Por tanto, nada impide que una cierta seguridad sea condición de alguna virtud, aunque la seguridad perfecta pertenezca al premio de la virtud. Artículo 8. ¿Los bienes de fortuna contribuyen a la magnanimidad? Lat. Objeciones por las que parece que los bienes de fortuna no contribuyen a la magnanimidad. 1. Dice Séneca en su libro de Ira que la virtud se basta a sí misma, pero la magnanimidad hace grandes a todas las virtudes, como hemos dicho, a 4.3. Por tanto, los bienes de fortuna no contribuyen a la magnanimidad. Ningún hombre virtuoso desprecia las cosas de las que recibe ayuda, pero la magnanimidad desprecia la fortuna exterior, pues dice Tulio, en I de Offic, que el magnánimo es alabado por el desprecio de los bienes exteriores. Por tanto, los bienes de fortuna no contribuyen a la magnanimidad. 3. En el mismo lugar añade Tulio que es propio del magnánimo soportar lo que parece penoso, de tal modo que no se aparte nada de su estado natural ni de la dignidad del sabio. Y Aristóteles, en I de Ethic, dice que el magnánimo no se entristece en los infortunios, pero las penalidades y los infortunios se oponen a los bienes de fortuna, pues cualquiera se entristece si se le quitan los bienes que le reportan ayuda. Por tanto, los bienes exteriores de fortuna no contribuyen a la magnanimidad. Contra esto, está lo que dice el filósofo en Ars Ethic. Los bienes de fortuna parece que contribuyen a la magnanimidad. Respondo, como consta por lo dicho anteriormente, a 1. La magnanimidad dice relación a dos aspectos, al honor como a su materia y a la realización de alguna obra grande como a su fin. Y en los dos casos ayudan los bienes de fortuna. En efecto, como se tributa honor a los hombres virtuosos, no sólo por parte de los sabios, sino también por parte de la gente normal, que juzga los bienes exteriores de fortuna como los más preciados, se sigue que se presta mayor honor a quienes los poseen. De igual modo, también los bienes de fortuna
sirven de instrumento a los actos virtuosos, puesto que por medio de las riquezas, del poder y de los amigos se nos brinda la posibilidad de realizar tales actos. Por tanto, es evidente que los bienes de fortuna contribuyen a la magnanimidad. A las objeciones 1. Se dice que la virtud se basta a sí misma porque puede existir sin los bienes exteriores, pero necesita de ellos para obrar con mayor libertad. 2. El magnánimo desprecia los bienes exteriores porque no los considera grandes bienes, hasta el punto de hacer por ellos algo indebido, pero no deja de considerarlos útiles para realizar actos virtuosos. 3. Quien no aprecia una cosa como grande, ni se alegra mucho si la consigue, ni se entristece mucho si la pierde. Por eso mismo, el magnánimo, al no estimar como grandes los bienes exteriores de fortuna, ni se enorgullece mucho de ellos si los tiene, ni se abate mucho si los pierde.